¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones. La profecía de Isaías cambia ahora del anticristo a su patrocinador Satanás mismo. Lucifer es el nombre de Satanás. De hecho, él es un ángel originalmente creado por Dios que sirvió al Señor en justicia durante un periodo de tiempo indeterminado. Cuando él cayó, encabezó una revolución contra Dios con cerca de un tercio de los ángeles que parece que se unieron a él. Por lo tanto, todo el dolor, sufrimiento, miseria, angustia, muerte y engaño que han dominado las naciones desde el mismo comienzo se pueden poner en la cabeza de esta revolución llevada a cabo por Satanás. Y aquí se nos da realmente el nombre acá del enemigo Lucifer. Estoy seguro, y hemos hecho aquí la pregunta en ocasiones, pero la vamos a hacer una vez más ahora. ¿Por qué, sabiendo que Dios es todopoderoso? Eso quiere decir que puede hacer cualquier cosa. No solamente es poderoso, es todopoderoso. Y eso quiere decir que no hay nada que Él no pueda hacer, absolutamente nada. Él puede hacer más allá de lo que podemos pedir o aún pensar. Pensemos en eso. O aún pensar, ¿por qué el Señor ha tolerado a aquel que ha inundado a la tierra con sangre? Aquel que ha sido la causa de millones que han muerto eternamente perdidos. Y todo el dolor, enfermedad y sufrimiento que las personas han tenido que sufrir y vivir. ¿Por qué? ¿Por qué Él ha tolerado esto tanto tiempo? La Biblia nos dice, y vamos a llegar a ello tal vez esta noche, que Satanás eventualmente será llevado al lago de fuego y azufre, donde estará para siempre. ¿Por qué el Señor no hizo eso inmediatamente después que Adán y Eva hicieron la tontería que hicieron y desobedecieron a Dios? ¿Por qué no hizo eso después de que David dañó las cosas también? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Hermano Swagger, Dios creó a la humanidad y toda su creación con el libre albedrío. La razón por qué lo hizo fue porque Él no quería crear robots, quería crear y desarrollar relaciones. Dios nos dice que todo aquel que quiera que venga y beba del agua que yo doy. Entonces nuestro libre albedrío nos da la oportunidad de escoger o de rechazar a Dios. Por eso así puede determinar primeramente nuestro amor por Él, y con el amor vendrá la obediencia apropiada a lo que Él ha dicho. Él lo hace por un propósito. Así Él lo ha es. hecho por un propósito. Satanás no es el problema del hombre. Podemos culpar a Satanás por todo problema, nosotros si queremos. Sí, Él es el progenitor de pecado, corrupción y el problema, pero el corazón del hombre es el problema, la mente y el corazón del hombre. Si uno recibe la revelación del camino de Dios, su creación nos da testimonio. Siempre está tratando de revelársele a la humanidad. Y lo que Él nos ha revelado, Él dijo, la Escritura dice de que Él ha puesto la eternidad en nuestro corazón, en Eclesiastés capítulo 3, 11. Esa idea significa que nosotros tenemos algo dentro que está falto y vacío sin Dios. Así que el hombre siempre quiere buscar a Dios o ponerse en la posición de Dios él mismo. Y esa fue la mentira que Satanás utilizó ante Adán y Eva para atraerlos a su egoísmo, para atraerlos a la vanidad, pensando que ellos podían ser como Dios. Esta fue la caída de Lucifer. Lucifer probablemente es el ángel más sabio jamás creado por Dios. Y probablemente es el ángel más bello jamás creado por Dios. Ezequiel 28 nos lo dice, sí. Y así que es un ángel bastante poderoso. No es tan poderoso como Dios, pero sí es un ser poderoso. Su mismo nombre en el hebreo, Halel, significa resplandecer. Así que Lucifer, había algo en él. De hecho, él fue creado perfecto, dijo el Señor, hasta que se halló en él la iniquidad. Y ese orgullo que surgió dentro de él
Y una vez más, esto es algo muy importante. Adán y Eva pecaron o cayeron, pero ellos no fueron creados con naturaleza pecaminosa. A ellos se les dio la opción de creer a Dios o de desobedecer a Dios. Escogieron por su propia voluntad desobedecer a Dios. No fue la naturaleza pecaminosa que estaba atrayendo o conduciéndolos a hacerlo. No tenían una Tenían naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero cuando nacemos de nuevo tenemos una nueva naturaleza divina que es dada a nosotros y ahora podemos, por supuesto, ser dirigidos por el Espíritu Santo, pero hasta que seamos salvos, el Espíritu Santo siempre estará tratando de dirigir a la gente a Cristo. Pero les voy a decir algo, mientras Él trata de dirigir a la gente a Cristo, Él me está llevando a odiar al enemigo. Y así debería ser, porque Le odio. si vemos el daño que Él ha hecho, el daño que Él ha causado, millones y millones de personas, ha causado hambre, pobreza y también enfermedades en el mundo. El pecado y la maldad han causado gran daño y deberíamos. ¿Y cómo peleamos contra esto, hermano Swagger? ¿Cómo podemos contraatacar al maligno? A través de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermano Swagger, la Escritura dice, con respecto a Faraón, dijo, aún con este mismo propósito te he levantado, para poder mostrar mi poder en ti, para que mi nombre pueda ser declarado a través de toda la tierra. Hay mucha gente, una vez que la caída, una vez que surgió la caída, hay mucha gente que no puede encontrar a Dios por lo que Satanás ha hecho, pero Dios ha encontrado la manera para mostrar su grande poder a pesar de los ataques de Satanás en la vida de la gente. Y sea que lo quieran admitir o no, o sea que Satanás, no podemos hablar con él, pero Dios está en control de sus esfuerzos con la humanidad. Estaba hablando yo con un joven, digo joven, es de mi edad de hecho, y su padre está sentado aquí en la primera fila el día de hoy, que está lleno de drogas y alcohol, pero dejaron una área en la prisión de Ascension Parish donde la estación radial puede escucharse. Y escuchó él el mensaje de la cruz y Dios a través del Espíritu Santo. Y ahí está su padre, ahí está, sentado aquí con nosotros. Alabado Dios, alabado Pero el Señor. Señor cambió su vida y él tuvo que servir, por supuesto, su sentencia, pero comenzó a tocar a la gente a través del mensaje de la cruz, guías de estudio, comentarios, y lo que Satanás quiso para algo malo, Dios lo convirtió en bendición. Para bien. Maravilloso, maravilloso, alabado el Señor, alabado el Señor. ¿Qué no Dios permite que Satanás nos muestre quiénes somos nosotros? Y el hecho de que nosotros no podemos ser lo que queremos ser y necesitamos a Dios. Bueno, como Joseph dijo momentos atrás, Dios permite que Satanás tenga cierta latitud y ayuda a eso a traer a algunos a Cristo. A todo el mundo, sí. A todo el mundo. Sí. Así es. Así es. Así que realmente nada sucede casualmente. Dios siempre tiene un plan en todo lo que Él hace. Y depende de nosotros encontrar cuál es ese plan y caminar y vivir en ello por la gracia de Dios. Creo que los calvinistas dirían que Dios no puede ser soberano si el hombre tiene libre albedrío. Pero yo creo que de hecho lo contrario es la verdad. La soberanía de Dios se muestra permitiéndole al hombre tener ese libre albedrío, sabiendo que, tal como todos han dicho ya, que le permite al enemigo hacer lo que él hace, y eso nos hace depender de Dios, nos hace decidir si vamos a servirle a Dios o rechazarlo. John dijo que Dios nos hubiera podido hacer robots y amarlo automáticamente o servirle automáticamente, pero tal como usted quiere que sus hijos quieran amarlo, usted no obliga a sus hijos a amarlos. Dios quiere que querramos amarle, que querramos adorarle, y su soberanía, en su soberanía permitió el libre albedrío, y creo que ese libre albedrío muestra la justicia y la soberanía de Dios, de la manera como nosotros mismos tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad, entendiendo que nosotros no estábamos bien con Dios y solamente por Jesucristo podemos reconciliarnos con Dios. Así que yo creo que es lo contrario de lo que el calvinista enseña, que el libre albedrío
denigraría su soberanía, pero no, creo que lo fortalecería, porque como han dicho ya los hermanos, nada sorprende a Dios. Dios está en control, Dios sabe qué es lo que va a suceder en su omnisciencia divina. Él sabe qué va a suceder, nos está dando la oportunidad ahora de decidirnos si vamos a seguirlo a Él o si vamos a rechazarlo. El libre albedrío, como lo acabas de decir, no presenta una actitud en la parte de los individuos para pasar por encima de Dios. El libre albedrío es un mover del Espíritu Santo en el corazón de Dios. Y para probar su amor para la humanidad. Y bueno, nosotros hemos estudiado a Job por las últimas 2 o 3 semanas y creo que puedo decir que el pueblo aquí en este auditorio y por la televisión en todo el mundo, ellos sirven a Dios no porque Él es tan bueno con nosotros, sino porque le aman. Y Él es bueno con nosotros, eso es lo bueno, que Él es muy bueno con nosotros. Le servimos porque le amamos. Sí. Es como sus hijos. Cuando usted mira a sus hijos, usted no provee para ellos porque ellos de alguna manera, porque se comportan como lo hacen o algo así, sino porque provee para ellos porque les ama. Y Dios nos da a nosotros porque nos ama. Pero nosotros podemos disminuir ese amor y actuar de tal manera que nos pueda afectar a nosotros. Me gusta leer el Antiguo Testamento y leer a Israel. Mientras ellos sirvieron a Dios, Dios les bendijo abundantemente. Y yo de allí entiendo que es posible que me bendiga a mí si le sirvo a Él. Amén. Y le amo. Y ponerlo como primero en mi vida. ¿Y saben qué? Él lo ha hecho. Él ha bendecido, ha alabado a Dios. Y Él sí bendice. La obediencia trae bendición. La obediencia trae Y la bendición. desobediencia trae ¿qué? Maldición. Juicio. Sí, juicio. Amén. Así es, así es. El Señor es grande, lleno de gracia y nos guía. Estaba pensando en el Salmo 3 o Proverbios 3, versículo 12 dice, porque Dios corrige a quien Él ama, como al Hijo en quien Él se deleita. La razón por qué Dios permite que Satanás sea utilizado que sea utilizado por Él, es no para traernos castigo, sino para traernos a la senda correcta. La palabra en el hebreo significa corrección. Nos trae de vuelta a la senda correcta para poder andar en su justicia y recibir los beneficios que un padre le quiere dar a su hijo. Todo lo que Dios hace con el creyente es una prueba de fe. Sí. Todo. No importa lo pequeño que tal vez sea o qué tan grande parezca, siempre es una prueba de fe. Cómo nos vamos a conducir, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a accionar. ¿Nos haremos convencidos o nos fortaleceremos en el Señor? Cualquiera que sea la tentación o el juicio o lo que sea. Bien, Donnie. Algo adicional. Toda y cada persona en el mundo, independientemente de lo que crean o no, de quiénes son, su estatus, le sirven a uno de dos señores. O le sirven al Señor Jesucristo o le sirven al diablo, a Satanás, del que estamos hablando. No hay ninguna otra alternativa. Y yo creo que eso es importante porque debemos entender que hay mucha gente que ve los eventos del mundo, ven ciertos individuos, ciertas entidades y dicen, ¿cómo es que alguien puede hacer eso? ¿Cómo es que pueden ser tan malos y perversos? Bueno, es porque esa gente es de su padre el diablo. No son redimidos. Así es. Entonces todos en este mundo o le sirven al Señor Jesucristo o le sirven a Satanás. Y creo que eso es importante también, llegando al punto de lo que usted preguntó originalmente. Primeramente, sabemos que hay un tiempo señalado para el juicio venidero con respecto a Satanás.
Hay un tiempo señalado que Dios tiene en el que Él va a recibir ese juicio y las cosas acabarán. Pero hasta ese momento hay una oportunidad que se ha dado para que ese libre albedrío que tenemos nos dé ese sometimiento a nuestro maestro, a nuestro líder, a nuestro Señor bajo el que debemos estar. Y esa es la alternativa. O es el Señor Jesucristo o Satanás. Y como les dije, no importa qué es lo que usted crea. Si usted cree que la Biblia es un cuento de hadas o no, si usted no es salvo, si usted no le ha dado su corazón a Cristo, entonces usted le sirve al maligno. Y esa es la razón del por qué su vida es perversa y mala, y esa es la razón del por qué puede ver al mundo y ver a algunos de los líderes en el mundo y pensar, ¿por qué es que hacen eso? Hacen exactamente los negocios de su padre, el diablo. Así es, así es. Y todo lo que pueden producir es maldad. Aún las cosas, entre comillas, buenas, las buenas obras que los hombres no redimidos hacen, esas obras aún no son obras justas, aún no son justas. Es la razón por la cual oro más por nuestra nación, más de lo que jamás lo he hecho. Porque la maldad que se ve del liderazgo realmente es una maldad grande. Dios no puede permitir que la maldad continúe siendo no juzgada. Él tiene que hacerlo, tiene que juzgarlo y lo juzgará. O realmente, si hay arrepentimiento, puede retenerlo. Pero si falta arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que empezar con la iglesia, no puede comenzar en un hombre en la calle. Bueno, podría, pero no va a ser así. Empieza en la iglesia. Sí. Y no hay otra manera. Acabo de terminar de leer un libro sobre George Whitefield. Y él era un predicador, no tenía micrófonos, en aquel tiempo no había micrófonos. Y él predicaba 2 o 3 veces al día. Él predicó hasta que murió temprano en su vida. Creo que murió de 52 o 53 años, algo así. Y él conmovió, tocó a esta nación, literalmente la tocó poderosamente por la gloria de Dios, el poder de Dios. Y nosotros necesitamos esto, que Dios traiga a un predicador de fuera de Texas que no conoce nada sobre la meléutica y que lo sature con el Espíritu Santo. Amén. Saturarlo por el poder del Dios Todopoderoso. Y eso traiga almas a Cristo, hombres y mujeres al Señor Jesús. Y lo puede hacer aún con alguien en esta plataforma. Aquí está el de Texas. Como el hombre de Texas que dice que está listo para avanzar. En el Instituto Bíblico enseñamos homilética y hermenéutica y la historia de la iglesia. Enseñamos libros de la Biblia, pero lo más importante es que todo eso es importante, pero sin la unción y el poder del Espíritu Santo no es nada ni será efectivo. Así que enseñamos el mensaje de la cruz y cómo el Espíritu Santo se mueve en relación a lo que Jesucristo hizo en el Calvario y cómo Él nos da ese poder para el servicio, para poder darle vuelta a este mundo para Cristo, y eso es lo que nosotros enfatizamos, el poder del Espíritu Santo es lo que debemos tener en nuestros estudiantes, facultad, todo mundo aquí. Así que todas esas cosas, he pasado mucho tiempo en mi vida estudiando, todas esas cosas que se mencionó ya, hermenéutica, homilética, eso es bueno, pero sin la unción del Espíritu Santo no servirá, no será efectivo. Él predica, usted debe de predicar, de nacer de nuevo. Eso era lo que él predicaba principalmente. Y eso irritó a Benjamin Franklin, porque él pensaba que las cosas buenas que él hacía le merecían a él la salvación. Y Whitefield le decía, no puedes comprar nada para entrar al cielo. No funciona. Y no hay registro de que Franklin aceptó al Señor. Tal vez lo hizo, y espero que haya sido así, pero la mayoría de las campañas de Whitefield eran al aire libre. No tenían edificios en aquellos días lo suficientemente grandes para albergar la multitud. La mayoría eran al aire libre. Y miles salvos, decenas de miles entregaron su corazón a Cristo. Necesitamos eso una vez más.
Lo necesitamos otra vez por la gracia de Dios. Hermano Suegra, hay muchos gigantes en la tierra, gigantes de crítica racial, gigantes de racismo, gigantes de pobreza, gigantes de inflación, pero yo digo esto, son pan para nosotros. Yo creo que hay un Josué y una generación de Josué y Caleb que está creciendo en el mundo. Muchos están aquí, muchos ven por televisión y ellos dicen, vamos a seguir y poseeremos la tierra. No caeremos, sino que avanzaremos y penetraremos. Dios quiere tocar el evangelio o quiere tocar el mundo con el evangelio. No será con ejército ni con fuerza, sino con su poder. Él lo hará. Yo lo siento, John, en mi espíritu. Hay mucha gente harta y cansada del pecado. Estoy pensando en Salomón. Él en Eclesiastés dice que él no le retuvo nada que su corazón deseara. Y él buscó ganado, edificios y todo lo que su dinero podía comprar. Pero al final él dijo que todo es vanidad de vanidades, vacíos, nadas. Y lo vemos en el capítulo 12, que él se convirtió a Dios. Quiero leerle una escritura, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no es tardo con respecto a sus promesas como algunos lo tienen, pero es longánime para nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios nos da suficiente cuerda para que nos sintamos insatisfechos. Pero y lo busquemos a Él. ¿no rechaza eso el calvinismo? ¿Cómo? Lo que acaba de 3:9. leer. Sí, 2 de Pedro 3:9 es lo que le preguntaríamos a los teólogos calvinistas, y el comentario de Calvino sobre esto, él realmente no puede explicarlo eso en lo absoluto, porque Dios no se retarda en su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo vemos en el Nuevo Testamento, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y lo hace. Él presentó la cruz y no solo fue para los elegidos predestinados, la cruz fue para todos, y lo es. Faraón es otro gran ejemplo. Miren los tiempos en los que Dios trató con Faraón. No solo trataba con los israelitas, Él estaba tratando con Faraón, tratando de traerlo a él a un punto de arrepentimiento. Y Faraón dijo palabras buenas, pero no venían de su corazón. Él realmente no se arrepintió y terminó costándole su vida. Bueno, ¿sabes algo? Cuando Dios dijo, deja ir a mi pueblo, todo lo que Dios hace, si lo dijo esta mañana, o lo haya dicho el año pasado, o lo haya dicho hace un milenio atrás, o lo haya dicho 2000 años atrás o más, todavía es tan apropiado hoy como lo era cuando Él lo dijo. Así es. Gloria a nuestro Dios. El Espíritu Santo ha estado poniendo eso en mi corazón cuando el Señor dijo, yo soy el Señor tu sanador. Eso es tan poderoso y su palabra no se detiene. Cuando dijo, sea la luz, nos dicen que la luz expande a la velocidad de 186,000 millas por segundo. Eso es bastante expansivo, porque Dios lo dijo simplemente. Así es. Entonces tenemos que aprovechar lo que Él ha dicho. Y estaba yo hablando hoy con Gilbert, su papá Gordon Lindsay, fue instrumental en el mover del Espíritu Santo alrededor del mundo con grandes campañas de sanidad divina que él propagó en la revista que en aquel momento se llamaba Voz de Sanidad. Recuerdo la primera vez que estuve en Dallas, Francis y yo estuvimos en una reunión y él me invitó a la sede. Y para mí, en aquel momento, era el lugar más grande en el mundo, que, bueno, la maquinaria que utilizaban allí estaban publicando revistas y, bueno, cientos de miles se imprimían. Eso, si lo puedo decir de la manera correcta, eso se movió en el mundo, movió al mundo, diciendo que Dios todavía estaba haciendo cosas grandes. Amén. Aleluya. Gloria. Era la fe
que se había movido y había dicho, se puede llevar a cabo por la gracia de Dios. Y yo recuerdo que yo entré por aquel edificio, antiguo edificio en aquel momento. Yo nunca soñé que era tan grande, pero estaba llegando a todo el mundo. Esas revistas lo estaban haciendo, fortaleciendo la fe en el corazón y la mente de aquella gente. Gloria a Dios para que fuesen sanados. Y yo creo que Dios quiere hacerlo otra vez. Amén. Yo creo eso por la Así gracia es. de Dios. El papá de Gilbert hoy está en la gloria, pero Dios no está muerto. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Alabado Dios. Hermano Swagger, usted mencionó a George Whitefield y acabo de buscar, para dar los números exactos, él predicó 18,000 sermones en su ministerio y hasta 10 millones de personas estuvieron bajo su ministerio y lo escucharon el evangelio de su boca en las colonias americanas. Él fue una figura clave del gran despertar y yo me pregunto si George Whitefield pudo ser utilizado por el Espíritu Santo para alcanzar a 10 millones de personas. ¿Cuántas personas pueden ser alcanzadas por esta cadena? ¿Qué es lo que Dios puede hacer para traer otro gran despertar en este mundo, en esta nación, con esta capacidad? Un hombre, como usted dijo, predicando al aire libre, cruzadas, alcanzando a las colonias americanas y con el tiempo el mensaje llegó a 10 millones de personas. ¿Qué Dios puede hacer con esta cadena? Por la gracia de Dios, Amén, así así es. Por eso estoy orando. Por eso busco a Dios día y noche, para que Dios lo haga otra vez, lo haga otra vez, lo haga otra vez. Y yo creo que Él lo va a hacer. Creo que lo va a Usted hacer. mencionó a Benjamin Franklin, a Whitefield, y cómo ellos platicaban. Franklin, aunque tal vez nunca aceptó al Señor, él imprimió Fue todos usado por los Dios. sermones de George Whitefield. Sí. Sus sermones se transmitieron por todas las colonias, no solamente un sermón por aquí o por acá, sino que él tenía un sermón Cada sermón. cada sermón lo publicó, lo imprimió, lo transmitió y lo envió. Así que él tal vez no aceptó al Señor, pero Dios aún lo utilizó para avanzar su obra. Y el punto de todo esto es que Dios utilizará cualquier cosa o a cualquiera para que el Evangelio continúe. Así es. Él usó a Franklin, realmente que lo hizo. Franklin estableció y era dueño de periódicos en la costa este, ¿no? Y allí estaba la mayor parte de la población en aquel tiempo. Él puso un periódico en cada ciudad que era grande, ¿no? Así que los mensajes de Whitefield Él fueron a todo el imprimió mundo. sus sermones y libros también, Lo hizo y folletos que eran regalados. así. Así que él fue responsable por extender el Evangelio aún más. Así es, exacto. Adelante, leamos el próximo versículo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Aquí está hablando Satanás. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Adelante. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En estos dos versículos que vemos la rebelión de Satanás contra Dios. Parece que Lucifer, mientras fiel a Dios, fue dado, bueno, eso no suena bien. Mientras fue fiel al Señor, se le fue dado dominio sobre la tierra. Parece que le fue dado dominio sobre la tierra que era antes de Adán. Después de su caída, él obraba con engaño para conseguir que los otros gobernadores angelicales le siguiesen en su guerra en contra de Dios. Discúlpeme que me confundí en la lectura acá, pero ¿piensan ustedes que... Bueno, no voy a hacer la pregunta, la voy a dejar así. Hermano Swagger, el orgullo de Lucifer lo llevó a pensar que él podía controlar y administrar todo lo que Dios tenía. Y ese es el
problema del hombre. Él quiere controlar y gobernar. Saúl Alinsky, muchos lo conocen. Él escribió el libro Tratado para Radicales. Este libro ha sido un mapa para muchos progresistas, liberales y revolucionarios que se han utilizado desde que se publicó. Quiero leer algo que él dice al principio de su libro. Citándolo dice: el primer radical conocido ante el mundo que se rebeló contra el establecimiento y que lo hizo efectivamente y por lo menos ganó su propio reino, Lucifer. En otras palabras, se está jactando de Lucifer, que tuvo éxito en obtener su propio reino porque utilizó la rebelión y la revolución contra Dios y tuvo éxito tratando de animar a la gente para utilizar estas tácticas, y estas tácticas son utilizadas en el mundo el día de hoy. Lo que está pasando en el campo político hoy son estas tácticas, lo que sucede en la televisión, lo que sucede en la internet, lo que sucede en las universidades, lo que sucede en nuestra educación pública, lo que sucede en nuestras compañías. Es una revolución, es una gradualización de convertir a la sociedad, sacando al cristianismo, como dijo Marx, destruyendo a la familia nuclear. Es un ataque contra Dios, pero las buenas nuevas son estas, que no vamos a soportarlo, no nos vamos a doblegar y no vamos a pelear con armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas, porque el poder de Dios es más grande que todo esto. Si pudiéramos hacer que la iglesia creyera nada más y que confiara en Dios, Él hará que todas estas cosas surgieran. Así es. Y Él lo puede hacer. Amén, amén. ¿Qué lo está limitando? La iglesia. Estos últimos 40 años, hermano Swagger, la iglesia ha estado en el desierto operando en incredulidad. Ha estado absorbiendo la bendición y la bondad de Dios, pero no han entendido el propósito de lo que Dios quiere hacer con la iglesia y para la iglesia. Entonces, en vez de depender del Señor por lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, hemos buscado lo mismo que lo que buscaron al Señor, pero dijeron, sabía lo que había en su corazón, lo que querían era comida. Tenemos una iglesia gorda, no saludable, que no opera en fe, pero hay una generación de Caleb que está surgiendo, que yo creo que no va a continuar en esa dirección y quieren más del Señor. Y las otras cosas que están involucradas son importantes, pero lo más importante primero y antes que nada es buscar el reino de Dios y su justicia. La salvación de las almas yo creo que es la prioridad de Dios. Prioridad número uno. Y por eso fue que Jesús murió en la cruz del Calvario. Para salvar a los pecadores, para limpiar del pecado el corazón y la vida de los individuos. En los últimos 2 años el Señor ha llenado mi corazón con una carga por las almas. Es la razón por la cual, si el Espíritu de Dios se mueve, yo oro la oración de fe, porque sé que cuando Dios se mueve, en este lado de la cámara se está moviendo al otro lado también. Y yo tengo una carga por las almas, por verlos salvos, vidas transformadas por el poder de Dios. Y realmente no hay muchas personas que están siendo salvas hoy día. No muchos creyentes bautizados con el Espíritu Santo, pero yo creo que eso está a punto de cambiar. Yo creo eso. Si se dan cuenta de la gran comisión, eso es lo que es, ir a ganar almas. Él no les dio 15 comisiones, les dio una gran comisión de ir al mundo para predicar el Evangelio, y toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro propósito, nuestra tarea, y es lo que debemos estar haciendo. Por la gracia de Dios. Por su gracia y su poder. Estamos buscando al Señor por la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar el corazón quebrantado, predicar libertad a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos, libertad a aquellos oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Ese era el año del jubileo. Cada año ahora es jubileo. Amén. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cada año es jubileo. Sí, y yo estoy creyendo que nosotros vamos a ver una cosecha de almas. Creo eso por la gracia de Dios. Bien, Dani, tenemos unos momentos. Pero ciertamente al infierno serás abatido a lo más profundo de la fosa. Lee el versículo 13 una vez más, por favor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ensalzaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
La palabra estrellas aquí se refiere a ángeles, no se refiere a las estrellas que pensamos en el firmamento, ¿no? Se está refiriendo a ángeles. Así que dice, ascenderé sobre los cielos y seré como el trono el más alto. Y aquí vemos la rebelión de Satanás en contra de Dios. Parece que Lucifer, mientras fue fiel al Señor, fue dado dominio de la tierra, que fue antes de Adán. Después de su caída, él obraba en engaño para conseguir que los otros gobernadores angelicales le siguieran en su guerra contra Dios. Sabemos que una tercera parte de los ángeles estuvieron de acuerdo con él. Y estos son seres pues poderosos. Nosotros no leemos en la palabra de Dios donde cohabitaron con las personas. Los demonios lo hacen. Ángeles caídos no, solamente llevan a cabo la obra de Satanás, corrompiendo naciones y cosas así, ¿no? Todo lo que Cristo, y Él es el creador, mucha gente no se da cuenta de esto, Él es el creador, todo lo que fue hecho, dice en Colosenses capítulo 1, dice que por Él todo fue creado, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, lo visible e invisible, sean tronos, dominios, principados o poderes, todo fue creado por Él y para Él, y Él es ante todo y por Él todo consiste. Hay un orden en el cielo. No conocemos todos los principados. Vemos un poco de eso en Efesios 6. Los niveles de jerarquía. Espíritus de maldad, legiones celestes. Exacto. No vemos todo eso todo el tiempo, pero ahí está. Todo eso fue hecho inicialmente para lo que iba a gobernar el sistema de Dios. Pensamos en el creyente el día de hoy. Vamos a estar juzgando, o más bien, estoy hablando del papel de la iglesia en su estado glorificado durante el milenio. Vamos a tener esas posiciones de responsabilidad. Se nos va a dar dominio y lugares y oportunidades para servir a Dios de esta manera. Dios hace todo de una manera organizada, nada lo sorprende. Y eso es lo que yo creo que la gente debe entender, que todo obra para bien para los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Él está obrando las cosas para su gloria porque todo consiste por Él. Bien, Dani, adelante, por favor. Versículo 15. Pero ciertamente el infierno serás abatido a lo más profundo de la fosa. Esto sería el destino de Satanás y todos aquellos que busquen ser semejantes a Dios, pero de la manera equivocada, tratando de hacerse Dios y quieren ser como Dios de la manera equivocada. Ese es el problema de muchos. Adelante. Los que te vieran clavarán en ti la vista y se cercionarán de ti diciendo, ¿es este el varón que hizo temblar la tierra y sacudió los reinos? Ahora la profecía se vuelve al anticristo. Sabemos eso porque dice, si este es el hombre, la palabra de Dios hace eso, brinca de un versículo a otro. Aquí cuando dice, este es el varón, ¿correcto? Sí, doctor? así es. Hermano Swagger, estamos leyendo esto, pero tenemos que mantener en mente quién es Satanás. Todo el poder y la hermosura que llegó a tener antes, él fue y es un ser creado. Solamente Dios es omnipotente, solamente Dios es omnipresente, solamente Dios es omnisciente. El diablo no lo es, el diablo no puede estar en todo lugar, en todo momento. Así es. Entonces, cuando la gente dice, oh, el diablo hizo eso, el diablo hizo aquello, no, el diablo no, usualmente no es el que pierde tiempo con la gente. Lo hizo con Job, pero debemos ver Efesios 6, John lo mencionó, 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Entonces, Así es. debemos darnos cuenta que el enemigo está limitado. Y como Donnie acaba de leer en el versículo 16, un día vamos a verlo a él y vamos a decir, ¿este fue el varón que causó tanto problema? Y vamos a estar sorprendidos de que hubiéramos podido
ser vencidos por eso. El próximo miércoles en la noche trataremos un poco más con el enemigo y vamos a ir a Ezequiel, que es un poco más en total que esto, así que esperemos que ustedes puedan estar con nosotros. Donnie, por favor, vamos a leer los próximos 2 versículos. Que convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. El debut del anticristo, que acontecerá poco después del arrebatamiento de la iglesia, no traerá la paz y prosperidad prometida, sino al contrario, hará del mundo una prisión. Uno más. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa. Pero tú echado eres de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto pisoteado. Ahora, Satanás lee estos versos. ¿Ustedes piensan que él los cree? No los cree. Y sabemos, especialmente en otros versículos anteriores, que el nivel del engaño que Satanás mismo ha tenido, él opera en la misma premisa. Él es el progenitor de las mentiras. Él es el que esparce y propaganda, pero lo único que puede hacer es mentir. Él no dice la verdad. Y aun cuando parece como que es parcialmente la verdad, es eso mismo, es parcialmente la verdad, pero es toda una mentira. Satanás miente para poder engañar. Lo único que puede detenernos de caer como presa a las mentiras de Satanás es la verdad de la palabra de Dios. Y eso es todo. Así es, la verdad de así Jesucristo y el crucificado. Y eso es todo. De otra manera vamos a caer presa a Satanás. Y tristemente, él ha tenido mucho éxito a través del ámbito de la falsa doctrina, pervirtiendo la palabra de Dios. Así que debemos tener mucha sabiduría y estar conscientes de sus armas que él forma. Pero el que está en nosotros es mayor